Bueno, vamos a pasar con las dos últimas charlas de la jornada. ¿Vale? La primera va a correr a cargo de Teresa Cabero, del Hospital 12 de Octubre, y hablará sobre las mutaciones del ADN mitocondrial y la enfermedad renal, ¿no? A continuación, la doctora Ana Meseller, que es responsable del grupo de fisiopatología renal del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron, nos hablará de la terapia génica y haciéndose dos preguntas: en qué punto estamos y si sigue siendo una utopía. Cuando tú puedas. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a esta reunión. El tema del que voy a hablar creo que es un tema muy interesante y que cada vez está cobrando más importancia. Son las mutaciones en el ADN mitocondrial y la enfermedad renal. Y no es solo importante porque como sabéis, es uno de los trastornos congénitos del metabolismo más frecuentes en la población, sino porque también los grupos de trabajo que están investigando las enfermedades mitocondriales están haciendo un gran esfuerzo por llegar a definir mejor estas enfermedades desde el punto de vista de su diagnóstico, su evolución y su pronóstico, su gravedad. Y como veréis, pues el riñón es uno de los órganos que probablemente más afectados estén, aunque esté infradiagnosticada su afectación, y creo que los nefrólogos debemos formar parte de esta historia. Voy a empezar la charla con un caso clínico que es el primer caso clínico que tuvimos en el hospital. Es un varón que en 2009 tenía 39 años y que es remitido a la consulta de nefrología pues, por algo muy habitual, ¿no? Enfermedad renal crónica y proteinuria no nefrótica. Era hipertenso desde hacía poquito tiempo y también estaba diagnosticado una diabetes no insulino dependiente desde el año anterior. Además tenía hipoacusia neurosensorial y llamaba la atención que su madre pues, tenía una afectación muy similar a él, ¿no? Hipoacusia, diabetes y enfermedad renal. En la analítica de sangre pues, se confirma esa enfermedad renal crónica con un estudio de enfermedad glomerular negativo. En la orina se confirma la proteinuria no nefrótica y el sedimento no tiene hematuria ni ninguna otra alteración. Y en la ecografía pues, unos riñones normales de localización y tamaño normales, pero con una hiperecogenicidad cortical. En el ecocardiograma que solicitaron se veía una miocardiopatía hipertrófica que llamaba la atención por el corto tiempo de evolución de su hipertensión, y en el fondo de ojo no había retinopatía diabética. Se decide por parte de su nefrólogo tratante realizar una biopsia renal con la sospecha de síndrome de Alport, y lo que se encuentran en la óptica son dos glomérulos con lesiones de hialinosis segmentaria y focal, una inmunofluorescencia negativa, y en la microscopía electrónica que se revisó a posteriori, pues lo que llama la atención es que en los podócitos se encuentran estas mitocondrias de gran tamaño con un aumento de la osmofilia y una alteración de las crestas internas. Esta sería una foto de lo que serían unas mitocondrias normales en el microscopio electrónico. El diagnóstico en ese momento pues, es de hialinosis segmentaria y focal. Al paciente se le inicia bloqueo del sistema renina-angiotensina y, aunque la proteinuria no mejora, queda con una función renal estable. Como su nefrólogo tenía ciertas dudas con el diagnóstico, es remitido a nuestro hospital, a la consulta del doctor Praga, para una segunda opinión, y este es el resumen rápido que hizo Manolo. Pues un varón joven con una focal y segmentaria, le llamó la atención lo de la hipoacusia neurosensorial, esa diabetes, la miocardiopatía hipertrófica y sobre todo el antecedente familiar en su madre. Rápidamente pues, pensó que era una focal y segmentaria genética y realizó el estudio de genes habituales, que fue negativo, y pues, siempre que tenemos una focal y segmentaria en un paciente con sordera, pues pensamos en el síndrome de Alport. Por herencia podría cuadrar, podría haber heredado esa herencia ligada al X de su madre, pero el electrónico no era compatible y sobre todo el sedimento no tenía hematuria. Y como siempre, ante una enfermedad sistémica, pues un nefrólogo siempre busca la enfermedad de Fabry, que aunque clínicamente no cuadraba del todo, la herencia sí que podía ser compatible, pero de nuevo el microscopio electrónico no nos mostraba esos cuerpos de cebra típicos de la enfermedad de Fabry. Actualmente, si revisamos las causas genéticas de focal y segmentaria, ya están incluidas
ya está incluido el estudio, realizar estudio genético de enfermedades mitocondriales. Esto es una revisión de 2015 e incluso en las guías de consenso realizadas por expertos, en los que están Roser Torra y Elizabeth Ars, también recomiendan en todo paciente con un fenotipo parecido a un síndrome de Alport, pero con una genética negativa para la enfermedad, pues hacer un despistaje de mutaciones en el ADN mitocondrial. En ese momento no teníamos toda esta información y lo que hizo el doctor Praga pues, fue meter en las características clínicas del paciente diabetes, sordera y proteinuria, y lo que le saltó fue esta enfermedad, la sordera y diabetes de herencia materna, que es debida a una mutación puntual en un gen mitocondrial que codifica para el ARN transferente de la leucina, bueno, una proteína importante en la cadena respiratoria, y que es lo que se encontró en el paciente. No puedo hablar de las enfermedades mitocondriales sin hacer referencia a la mitocondria. Como todos sabéis, las mitocondrias son importantes porque son el motor de la célula, son las que generan la energía en la célula, y para que esto sea posible pues tienen un gran número de proteínas implicadas que forman parte de estos complejos de la cadena respiratoria o cadena o sistema OXPHOS, y además de cofactores que van a participar en la transferencia de esos electrones. Para la síntesis de estas proteínas pues tenemos 37 genes en el ADN mitocondrial y más de 1000 genes actualmente identificados en el ADN nuclear. Las formas de herencia, por tanto, de las enfermedades mitocondriales pueden ser de una herencia mendeliana, si afectan a los genes nucleares. Lo más frecuente es que sean de herencia autosómica recesiva, o si se afectan genes del ADN mitocondrial, pues tendremos una herencia conocida como herencia materna. ¿Y por qué hablamos de herencia materna si hablamos de mutaciones en el ADN mitocondrial? Porque, bueno, como sabéis, las mitocondrias tienen entre 5 y 10 copias de ADN mitocondrial. Cada célula somática de nuestro cuerpo contiene hasta 1000 mitocondrias, pero si nos vamos a examinar las células germinales, los ovocitos de las mujeres tienen entre 100.000 y 200.000 mitocondrias frente a las 100 mitocondrias que presentan los espermatozoides. Por tanto, esto hace que las alteraciones genéticas debidas a mutaciones en el ADN mitocondrial siempre sean de herencia materna. Si hablamos de la genética de las enfermedades por mutaciones en el ADN mitocondrial, debemos incluir un nuevo concepto, que es la heteroplasmia, y que lo que viene a significar es que hace una relación entre el ADN mutado mitocondrial con respecto al ADN mitocondrial total. Esto es importante porque puede haber células con poca carga de ADN mitocondrial mutado que son perfectamente capaces de hacer sus funciones, pero cuando llegamos a un nivel bioquímico en el que hay más cantidad de ADN mutado, pues la célula se convierte en una célula disfuncionante y va a dar problemas en nuestro paciente, dependiendo del órgano que esté afectado. Se estima que en general, para que una célula sea disfuncionante o que un tejido sea disfuncionante, debe tener más de un 80% de heteroplasmia. Esto va a venir condicionado tanto en el periodo prenatal, en este momento de la oogénesis, la carga de heteroplasmia que tenga la madre en sus oocitos. Aquí se introduce la hipótesis del cuello de botella, pero también va a venir determinado por el periodo postnatal, tanto en las células postmitóticas como en las células en división. En cuanto a la teoría del cuello de botella, la oogénesis, sabéis que las células germinales se van a dividir en oocitos primarios y por azar pues cada ovocito va a heredar un nivel diferente de heteroplasmia, de ADN mitocondrial mutado. A mayor grado de heteroplasmia, pues mayor gravedad de la enfermedad. Y en el periodo postnatal, las células divisibles, cuando se dividen en sus células hijas, también este reparto de mitocondrias va a ser debido al azar,
y, por lo tanto, pues una célula, por ejemplo, sanguínea, que es de las que más se dividen en nuestro cuerpo, puede dar diferentes grados de heteroplasmia en las siguientes células hasta que alguna de ellas alcance ese límite bioquímico en el que haga que la célula sea disfuncionante. En cuanto a las células que no se replican, como puede ser el músculo, las células musculares o las neuronas, también puede haber una progresión de la enfermedad porque en todas las células existe una destrucción y regeneración del ADN mitocondrial que puede llevar a la célula, también por azar, a que aumente ese nivel de heteroplasmia hasta que llegue a hacer una célula disfuncionante. Y la pregunta más importante es ¿cuándo debe sospechar un nefrólogo una enfermedad mitocondrial? Pues las manifestaciones clínicas son muy variables, como siempre en las enfermedades genéticas, también dentro de la misma familia, y esto pues va a venir muy determinado por ese grado de heteroplasmia que hablábamos y de la diferente afectación orgánica. Pero debemos saber que después del cerebro el riñón es el órgano que más consumo de oxígeno tiene, por tanto, muy probablemente esté afectado en muchas de las enfermedades mitocondriales. Sin embargo, está infradiagnosticado porque muchas veces son tubulopatías aisladas que dentro de un cuadro sistémico grave pues no van a llamar la atención. Obviamente están centrados en las miopatías o encefalopatías progresivas que presentan estos pacientes y que les va a llevar al fallecimiento. Nos debe llamar la atención cuando tenemos un paciente y que nos debe saltar la alarma pues si tiene intolerancia al ejercicio, es algo muy común en los pacientes con enfermedades mitocondriales por esa afectación del músculo, a nivel neurológico, convulsiones o crisis parciales, que tengan clínicas similares a ictus que se recuperan parcialmente, encefalopatías progresivas, a nivel endocrino es muy llamativo el hipotiroidismo de herencia materna, en la rama materna todos los familiares tienen hipotiroidismo y sobre todo la diabetes por esa enfermedad que tenía el paciente que os presenté al inicio. La hipoacusia neurosensorial o más avanzada, en un estado más avanzado la sordera, también debe llamarnos la atención no solo para enfrentarnos al paciente como un síndrome de Alport, sino como una enfermedad mitocondrial. La exploración en el fondo de ojo, aunque muchas veces no da una disminución de la agudeza visual, el paciente no te va a comentar clínica, pero nos puede ayudar mucho porque es bastante típico, aunque no es característico, pero es muy típico una retinopatía pigmentada. Es una retinopatía con puntitos que el oftalmólogo te va a describir como retinopatía pigmentada o una distrofia macular. Y a nivel cardiológico pues llama la atención... Y a nivel cardiológico llama la atención pues, sobre todo miocardiopatías hipertróficas, aunque también pueden presentarse con formas dilatadas y alteraciones en el ritmo en forma de bloqueos. En cuanto a las manifestaciones renales, pues como todos sabéis, en la nefrona la célula que más trabaja es la célula tubular, por lo que es la afectación más frecuente, pero pueden ser también formas muy diferentes, desde tubulopatías aisladas en forma de hipercalciuria, glucosuria, a formas ya más complejas como las acidosis tubulares, el Bartter o el Fanconi. También hay casos descritos de nefritis tubulointersticiales crónicas, que da una enfermedad renal crónica con una evolución más lentamente progresiva de su insuficiencia renal, enfermedades glomeruloquísticas, que si realizamos una biopsia a estos pacientes pues va a llamar la atención ese aspecto como de pequeños quistes, que no son más que la ampliación del espacio urinario, dejando ahí un glomérulo que parece pues, incluso un glomérulo isquémico. Y en lo que voy a centrar sobre todo las charlas en la afectación glomerular, que es por lo que generalmente nos van a mandar a los pacientes y que puede guiarnos más a la hora de hacer el diagnóstico desde la consulta. Cuando hablamos de la enfermedad glomerular en las enfermedades mitocondriales hay dos grandes grupos. Los genes que afectan a la biosíntesis de la coenzima Q10, que son genes del ADN nuclear y por tanto van a tener una herencia mendeliana, o esta mutación 3243AG, que es la que tenía el paciente que os he presentado y que codifica para la ARN transferente de la leucina en el ADN mitocondrial, que va a tener una herencia materna. En cuanto a la biosíntesis de la coenzima Q10, han descrito todos estos genes implicados. En negrita
os he marcado los que tienen afectación renal o que se ha visto que tienen afectación renal, y es importante diagnosticarlos porque tienen un tratamiento eficaz, y ese tratamiento o la eficacia de ese tratamiento va a depender de lo precoz que iniciemos los suplementos orales de coenzima Q10. Las formas de presentación, de nuevo, son muy heterogéneas, desde formas fatales en el periodo neonatal hasta síndromes nefróticos córtico-resistentes aislados. En cuanto a la mutación en el ADN mitocondrial, como os decía, codifica para el ARN transferente de la leucina y es la mutación puntual más frecuentemente encontrada en el ADN mitocondrial como causa de enfermedad mitocondrial. Se han descrito estas 3 enfermedades relacionadas con esta mutación: el MELAS, que todos conocéis, la diabetes sordera de herencia materna y una oftalmoplegia externa progresiva crónica que en principio solo tiene afectación oftalmológica. En cuanto a la biosíntesis de la coenzima Q10, esto va a corresponder, su diagnóstico va a corresponder al nefrólogo pediátrico porque la forma de presentación es en la infancia y el gen más ampliamente descrito son mutaciones en ADCK4, que es una quinasa que participa en esa regulación de la biosíntesis de la coenzima Q10 y que va a manifestarse como un síndrome nefrótico córtico resistente aislado. La edad de debut es mucho más tardía que las otras formas de enfermedad mitocondrial del niño, que como veis corresponden a la infancia a edad bastante temprana y que en general sí que van a presentar una afectación extrarrenal en forma de encefalopatías o encefalomiopatías progresivas, además de ese síndrome nefrótico córtico resistente. Por tanto, ¿cuándo debe sospechar un nefrólogo una enfermedad mitocondrial relacionada con la biosíntesis de la coenzima Q10? Pues cuando tenga un síndrome nefrótico córtico resistente en la infancia, que si ha llegado a biopsiarse tiene una focalis segmentaria a nivel histológico, aunque se han descrito otras formas de afectación renal, y en el resto de genes diferentes a ADCK4, pues también va a asociar alteraciones neurológicas en forma de encefalomiopatías progresivas, convulsiones o fallo de Medro. Si tiene un hermano afecto, son enfermedades de herencia autosómica recesiva, pues obviamente nos va a ayudar más para llegar al diagnóstico. En cuanto a la enfermedad glomerular de esta mutación puntual que ya os he presentado, el MELAS probablemente no lo diagnostiquemos nosotros porque tiene una afectación extrarrenal en forma de encefalomiopatía, tiene acidosis láctica, que esto no es muy común en las enfermedades mitocondriales que afectan al riñón, y tiene episodios de ictus, que probablemente diagnostique el neurólogo, pero nos puede mandar al paciente por proteinuria. Y lo que vamos a encontrar en esa biopsia es una focalis segmentaria. En cuanto a la oftalmoplegia, como os comentaba antes, no se ha descrito afectación renal ni otra afectación externa a la parálisis de los músculos oculomotores, y en la que me voy a detener un poco más en la sordera y diabetes de herencia materna, que es la que con más frecuencia vamos a poder diagnosticar nosotros. A raíz del caso que os he presentado y otro caso que hubo también en ese momento, hicimos esta revisión que publicamos en Nefrología, y lo que vimos al revisar todos los casos publicados es que casi 2/3 de los pacientes la primera manifestación era la hipoacusia y en el tercio restante era la diabetes. Por tanto, cuando nos llega a nosotros el paciente con proteinuria, enfermedad renal crónica, probablemente va a tener hipoacusia y muy probablemente también va a asociar diabetes, que en un inicio será no insulino dependiente, aunque como el diagnóstico es generalmente a edad temprana puede estar mal etiquetado de diabético tipo 1. La proteinuria generalmente es no nefrótica, aunque hay algún caso descrito de síndrome nefrótico, y lo que vamos a ver en la biopsia es una focalis segmentaria. Hay algún caso de estos que debuta con síndrome nefrótico. La otra paciente que teníamos era una enfermedad por cambios mínimos que podemos encontrar también en esta histología. De hecho, cuando ahora los neurólogos de nuestro hospital, hay una unidad muy potente de neuromuscular y enfermedades mitocondriales en el 12 de octubre, nos mandan a estos pacientes por proteinuria, ya no los biopsiamos porque sabemos que vamos a encontrar una focalis segmentaria. Prácticamente la mitad de ellos van a llegar a la enfermedad renal crónica terminal y afortunadamente no reciban el trasplante como es de esperar. Entonces, para resumir un poco los conceptos más importantes, el adulto
en la mutación puntual de este gen mitocondrial, el adulto va a tener que sospechar que está ante un paciente con una enfermedad mitocondrial si tiene una proteinuria no nefrótica, con enfermedad renal crónica, generalmente ya tienen un grado de enfermedad renal crónica. Si lo hemos biopsiado, probablemente tenga una focalitis segmentaria que asocia hipoacusia. Hasta aquí podía ser un Alport, pero si miramos el sedimento no va a tener hematuria y que además puede tener diabetes. Si además tiene alteraciones neurológicas, pues muy probablemente el diagnóstico sea ya de MELAS, y si nos ponemos a mirar los antecedentes familiares en la rama materna vamos a encontrar alguna de estas manifestaciones o incluso todas. Por resumir ya de nuevo, la mutación en el ADN mitocondrial nos corresponde a los nefrólogos del adulto diagnosticarla porque es una presentación más tardía, es una enfermedad renal crónica con proteinuria sin microhematuria, que tiene hipoacusia, probablemente diabetes, que es no insulino dependiente, aunque nos puede llegar ya con insulina porque haya pasado un tiempo de evolución o porque erróneamente haya sido etiquetado de diabético tipo 1, y nos pueden ayudar a sospechar la enfermedad mitocondrial que tenga otras afectaciones sistémicas. Si le hacemos un ecocardio, muy probablemente tendrá miocardiopatía hipertrófica o dilatada, y a nivel endocrino insistir en el hipotiroidismo, que también es muy frecuente. Si le hacemos un fondo de ojo, no encontraremos retinopatía diabética, sino una distrofia en la retina, o sea, maculopatía pigmentada. En cuanto a la biosíntesis de la coenzima Q10, esto corresponde al pediatra, lo debe sospechar en los pacientes con una enfermedad renal progresiva y un síndrome nefrótico córtico resistente, y si asocia, más fácil quizá de sospechar si además asocia alteraciones neurológicas. Es importante saber que el debut de la enfermedad mitocondrial en la infancia generalmente va a ser debido a alteraciones en los genes nucleares, mientras que el debut en la edad adulta va a ser más probablemente debido a alteraciones en los genes mitocondriales y, por tanto, la herencia va a ser materna. En cuanto al diagnóstico, es fundamental el estudio genético. Aquí os presento un caso que está publicado en la literatura por la importancia de la heteroplasmia en las enfermedades mitocondriales. El caso índice, una mujer de 48 años con todas las manifestaciones de la diabetes y sordera de herencia materna. Cuando se hace el estudio genético se mide en sangre, folículo piloso y mucosa oral. Son todos tejidos divisibles, células divisibles, y estos son los niveles de heteroplasmia que se hallan. Sin embargo, su hijo de 28 años, que está completamente asintomático, al realizarle el estudio genético vemos que tiene unos niveles de heteroplasmia superiores. Por tanto, es importante que los niveles de heteroplasmia no los midamos en sangre, son células divisibles, por lo tanto van a variar a lo largo de... Si repitiéramos el estudio va a ser completamente diferente y además se sabe que con la edad disminuyen los niveles de heteroplasmia en sangre. Por ello es mejor realizar estos estudios genéticos a nivel de tejidos posmitóticos como el músculo, y si está afectado el riñón, pues mejor hacerlo en la orina. En cuanto al tratamiento, pues es muy difícil hacer ensayos clínicos en estos pacientes con enfermedades mitocondriales porque tienen presentaciones clínicas muy variables, incluso hablando de la misma mutación. Como veis, puede ser un MELAS, puede ser una diabetes y sordera de herencia materna, y esto hace muy difícil el reclutamiento por los criterios de inclusión y de exclusión. Y, como os decía en la presentación, los grupos de trabajo que están participando en estas enfermedades mitocondriales están haciendo un gran esfuerzo por llegar a una mejor caracterización de las enfermedades, haciendo registros prospectivos con recogida estandarizada de los datos para conocer bien cómo se presenta la enfermedad, cuál es la gravedad y cuál es la evolución, para llegar a unos criterios de inclusión y exclusión que permitan meter más pacientes en los ensayos clínicos. En 2015 se aprobó el primer fármaco para una enfermedad mitocondrial en Europa que trata la afectación oftalmológica de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Actualmente hay muchas vitaminas, cofactores, antioxidantes que se utilizan en estos pacientes, aunque sin gran evidencia y sin ensayos clínicos que los respalden. Y, de nuevo, remarcar la coenzima Q10 en los trastornos de la biosíntesis de la coenzima Q10,
que si bien no hay grandes ensayos clínicos que avalen esa mejoría, pues se ha demostrado en diferentes casos y series que pueden ser eficaces. Es también muy importante hacer el diagnóstico precoz y por eso luego pues muchos ensayos clínicos fallan con los fármacos porque se meten pacientes que a lo mejor ya están en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Curioso, quería incluir este ensayo clínico, que es muy pequeño, son 4 pacientes trasplantados renales con un diagnóstico de MELAS que les llevó por su afectación renal a la enfermedad renal crónica terminal y fueron trasplantados, y lo que hicieron fue cambiar el inhibidor de la calcineurina por inhibidores de mTOR y demostraron que mejoraba la calidad de vida y esa funcionalidad a nivel motor de los pacientes, de los 4 pacientes que se incluyeron, porque parece que la vía de mTOR está hiperactivada en estos pacientes con enfermedades mitocondriales. Obviamente ya está muy de moda las técnicas de manipulación genética. En el caso de las enfermedades mitocondriales, se llama expresión alotópica y lo que pretende es introducir a través de un vector viral, introducir el ADN mitocondrial al citoplasma de la célula y que a través de la activación de señales que las proteínas se introduzcan a nivel de la mitocondria. Y algo que es muy sencillo y que sí que se ha demostrado que tiene un gran beneficio en los pacientes con enfermedades mitocondriales es aconsejarles que hagan ejercicio aeróbico. En cuanto al consejo genético, pues como podéis imaginar es un consejo en las mutaciones del ADN mitocondrial muy complejo. Si el varón es el afecto, podemos estar muy tranquilos porque no va a heredar, no va a transmitir la enfermedad a sus hijos, pero si es la madre la que está afectada, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es el nivel de heteroplasmia. Hay enfermedades mitocondriales que solo se dan en homoplasmia, o sea que si la madre tiene una enfermedad mitocondrial en homoplasmia, todos los hijos van a heredar la enfermedad. Y luego la expresión fenotípica pues, va a ser variable, pero si la enfermedad genética se da en heteroplasmia, pues pueden los hijos heredar o no un nivel suficiente para que desarrollen la enfermedad por este efecto de cuello de botella que os comentaba de la oogénesis. Es importante conocer la cantidad real de heteroplasmia que tiene la madre y por eso es importante medirlo en un tejido posmitótico que esté afectado. En caso de que esté afectado el riñón, un buen lugar para hacer el estudio es la orina, ya que se sabe que si la heteroplasmia en la orina es menor del 25%, muy probablemente los hijos van a heredar un nivel de heteroplasmia bajo y no van a desarrollar la enfermedad. Pero si está por encima del 25%, pues todos los hijos van a heredar algún grado de heteroplasmia, algún grado de ADN mutado mitocondrial y luego la expresión fenotípica pues ya se tendrá que ver con la evolución. En cuanto a la herencia, hay alteraciones de novo, sobre todo las deplecciones y las duplicaciones del ADN mitocondrial, que son de bajo riesgo de transmisión, porque en realidad los oocitos maternos, la madre no está enferma, los oocitos son sanos, no están afectos, y va a depender del tipo de mutación. Lo que os decía, si son puntuales como el ADN, como la mutación que tenía nuestro paciente, pues va a depender del nivel de heteroplasmia, de dónde vayan esas mitocondrias afectadas y después en el periodo postnatal cómo se duplique, cómo se reparta por azar ese ADN mitocondrial mutado, y si son reordenamientos, las deleciones del ADN mitocondrial pues generalmente son de nuevo no están afectos los oocitos y entonces si la madre vuelve a tener otro hijo, pues probablemente no vuelva a tener esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico prenatal, no está indicado en las mutaciones en homoplasmia porque todos los hijos lo van a heredar, pero es muy difícil interpretar en aquellas enfermedades que se dan en heteroplasmia. La carga del feto, aunque sí que se correlaciona bastante bien con los niveles de heteroplasmia en la amniocentesis, pues luego va a depender por el azar la distribución de ese ADN mutado y el fenotipo que va a tener finalmente el feto. Opciones, la ovodonación, como en todas las enfermedades genéticas, pero si la madre quiere que tenga su
su carga genética, pues se están empezando a desarrollar terapias de reemplazo mitocondrial. Una de ellas es la transferencia de pronúcleos, que lo que se hace es en el ovocito materno se fecunda con el espermatozoide del padre, se extraen los pronúcleos y se transfieren al cigoto, que únicamente va a tener mitocondrias de la donante. Va a ser un cigoto enucleado. Y otra forma de terapia de reemplazo mitocondrial que es muy parecida es transferir el uso metafásico de la madre a ese ovocito donado que solo tiene mitocondrias de la donante, y esto pues se va a fecundar con la inyección intracitoplasmática del esperma del padre. Me puse muy contenta cuando este año en Glossen vi que había un caso de enfermedad mitocondrial. Es también la mutación 324AG, aunque en este caso se diagnosticó en la hermana pequeña. El hermano mayor también estaba afectado, como corresponde por ser una herencia materna, y de hecho el hermano estaba diagnosticado de diabético tipo 1 y fue a un trasplante de páncreas-riñón. Y ya como mensajes para llegar a casa, pues las enfermedades renales de origen mitocondrial que se diagnostican en la infancia generalmente van a ser debidas a mutaciones en el ADN nuclear. La herencia va a ser autosómica recesiva, mientras que si la enfermedad mitocondrial es diagnosticada en el adulto, debemos sobre todo buscar la alteración en el ADN mitocondrial, y la herencia va a ser materna. La afectación renal más frecuente es la tubulopatía, aunque puede pasar desapercibida porque sean tubulopatías aisladas y dentro de un cuadro sistémico como es una enfermedad mitocondrial pues no se preste atención. Es importante realizar despistaje. El síndrome nefrótico córtico resistente en la infancia debe obligar al nefrólogo pediátrico a estudiar los genes relacionados con la biosíntesis de la coenzima Q10, además de los genes habituales de las proteínas relacionadas con el podocito. En cuanto al adulto, la sordera y enfermedad renal siempre nos va a hacer pensar en un Alport, es lo más frecuente, pero si el paciente no tiene hematuria, siempre tenemos que descartar una enfermedad mitocondrial con mutaciones en el ADN mitocondrial. Si vemos que nuestro paciente tiene enfermedad renal y tiene mucha diabetes, mucha carga de diabetes por rama materna, también deberíamos pensar en las enfermedades mitocondriales. La diabetes y sordera de herencia materna nos puede ayudar a pedir un fondo de ojo y ver que no tiene retinopatía diabética, a pesar de que tiene proteinuria y tiene una maculopatía pigmentada, o si llegamos a hacer la biopsia renal, pues que no tenga nefropatía diabética, sino una focal y segmentaria. Y creo que en el diagnóstico diferencial de las focales y segmentarias genéticas se debe incluir siempre el panel de enfermedades, al menos las más frecuentes, incluir panel de enfermedades mitocondriales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, porque ya son las tardes a todos. Gracias, en primer lugar, por invitarme a estas jornadas. Es un placer estar aquí hoy. Y siento ser la última porque vais a estar todos muy cansados y ya quizá, pero bueno, vamos a intentar pasar un mensaje sobre la terapia génica, en qué punto estamos y si sigue siendo una utopía. No es nada fácil preparar en 30 minutos una charla sobre este tema porque la información es tremenda, lo que hay. Muchos años de investigación. He intentado hacer un resumen de todo y espero que se entienda lo mejor posible. Como todos sabéis, en distintas partes de la nefrona ocurren distintas enfermedades de origen genético. Hay como 500 causas monogénicas de enfermedad crónica renal que han sido identificadas mayormente en pediatría, en la población pediátrica. Y estas enfermedades se clasifican como císticas cuando afectan al glomérulo, también glomerulares y tubulopatías. A pesar de que se diagnostican en la infancia, mayoritariamente, estudios recientes muestran que muchos de los pacientes que están en lista de espera para trasplantes, si se les hace un panel de genes, tienen enfermedades genéticas, lo cual ha aumentado en un gran número de casos el motivo genético de una enfermedad renal crónica. Por tanto, el riñón sería un buen órgano para corregir estos defectos mediante la terapia génica. Un poquito de historia sobre la terapia génica.
para el tratamiento de las enfermedades genéticas fue en 1972 cuando Theodor Friedman y Richard Roblin ya lanzaron la idea de que quizá la terapia génica era una buena solución para las enfermedades genéticas humanas, pero tuvieron que pasar 18 años con muchísima investigación para resolver muchas cuestiones que se plantearon en ese momento, hasta que hubo el primer ensayo clínico que tuvo éxito, que fue la introducción en células externas. Esto fue un ensayo ex vivo con vectores retrovirales para corregir el déficit de enzima de la adenina deaminasa. Al micro, que no se me oye, perdón. Vale, es que me voy a poner aquí si no lo veo. ¿Así bien? ¿Sí? Vale. Bien, este fue un ensayo de éxito. El siguiente ensayo fue en 1999, cuando se realizó una terapia génica, esta vez in vivo y con vectores adenovirales, y que causó la muerte del paciente a los 4 días de la infusión del vector por una catástrofe inmunológica. El paciente reaccionó de forma muy potente contra el adenovirus y fue realmente una alarma tal que separaron los ensayos clínicos en enfermedades con vectores virales. Además, también se había visto que en animales de experimentación causaban tumores. Estos, en algunos casos, podían causar tumores, con lo cual esto paró durante muchos años, hasta que en 2015, más o menos, salió este paper publicado en Nature, donde se decía que había vuelto a la terapia génica de nuevo. Y había vuelto porque se habían conseguido nuevos vectores para la terapia. Y estos vectores eran los vectores adenoasociados, los viriones adenoasociados. Estos virus se descubrieron de forma accidental ya en el año 60 como acompañando a los adenovirus. Esto es un adenovirus, esto es una microscopía electrónica donde se ven aquí los adenovirus y estos pequeñitos de aquí son los adenoasociados. Estos adenoasociados no tenían ningún interés, pero algunos investigadores empezaron por pura curiosidad científica a estudiarlos y aprendieron mucho de la biología de estos virus. De manera que hoy en día, y gracias a ello, los adenoasociados, los virus adenoasociados son la plataforma líder de todas las terapias génicas que hay en este momento. Esto es un mensaje para decir que la curiosidad científica, aunque aparentemente no lleve a ningún lado, al final lleva a buen puerto, como es este caso. Bien, ¿qué es un adenoasociado? Un virus adenoasociado es básicamente un envoltorio de proteínas que protegen una cadena simple de DNA. De 4,8 kilobases aproximadamente ese DNA. Esto es lo que sería la cápside de proteica y esto, de aquí dentro, el DNA viral, que tiene toda una serie de genes para poder producir la cápside del virus y unos extremos, que son los inverted terminal repeats, que se requieren para la replicación del genoma y el empaquetamiento de todas esas proteínas que se producen a partir de ese genoma. Bien, a partir de esta información, bueno, de este virus, lo que podemos hacer es eliminar algunas de estas proteínas, las que no son necesarias, y ubicar nuestros genes de interés para producir proteínas que faltan en un individuo, ¿no? La proteína terapéutica, el transgen para producir proteínas terapéuticas. ¿Cómo entran los vectores adenoasociados en una célula? Lo hacen a través de endocitosis, con vesículas de clatrina, se endocitan, forman un endosoma primario, secundario o late. Pueden ir al lisosoma, se pueden liberar, se pueden ubiquitinar, se pueden degradar, pero algunos pueden entrar a través de los poros de membrana nuclear dentro del núcleo, no todos, algunos, donde se desempaquetan, la cápside proteica se desmonta, aparece el vector, el DNA viral de simple cadena, que se forma una segunda cadena para poder ser transcrita. El mRNA pasa, de nuevo, se exporta al citoplasma, donde se traduce y esa proteína terapéutica sale de la célula. Este es el ciclo vital, digamos, la forma en que se transduce la información. En este momento hay como 12 serotipos distintos. Los serotipos hacen referencia a qué proteínas están en esa membrana, en esa cápside. Dependiendo de la cápside, es un serotipo o es otro. Y hay como 12 serotipos naturales, aislados de mono y humanos, que tienen como receptor, si os acordáis aquí, algunos receptores conocidos son, por ejemplo, el ácido siálico, bien receptores no son, pero que se unen a ellos, heparina, ácido siálico de nuevo, galactosa, aquí abajo, y otros muchos son desconocidos.
funcionan a menudo con correceptores. No solo se unen a ese ácido siálico, sino que además pueden, o otros receptores, sino que pueden colaborar otras proteínas. Estos serotipos tienen tropismo por determinados tejidos en el organismo. Algunos, por ejemplo, pues el músculo, lo veis aquí, el sistema nervioso central, el corazón, el hígado, el ojo, aquí abajo nasal. Hay distintos tropismos de cada cápside por determinados tejidos en el organismo. Fijaros que en ningún caso aparece el riñón, en ningún caso. Solo aquí hay uno, el serotipo 9, que parece que se transduce en cualquier tejido, es de amplio espectro. Pero en realidad no hay ninguno que funcione bien para el riñón desde el punto de vista de tropismo renal. Aquí hay una serie de ensayos clínicos que están ahora en marcha, hay muchísimos más, y algunos que ya han tenido éxito y están como drogas aprobadas. Estos virus son seguros, contrariamente a los adenosociados, a los adenovirales. Estos virus son seguros porque no se integran. Su gracia es que no se integran, que se van replicando como episomas dentro de la célula y puede llegar hasta 10 años. Puede llegar, si la célula no se divide, pueden estar ahí muchísimo tiempo. Por tanto, porque no se dividen y porque no son patogénicos en humanos de ninguna manera, se ha visto que lo sean, son, como he dicho antes, el vector viral más usado hoy en día en terapia génica, es lo que se usa. Bien, ¿qué puede pasar? Ellos no inducen una respuesta en el huésped, como ya hemos comentado, son seguros, pero sí que por estar los pacientes que se van a tratar con estas terapias expuestos a estos adenosociados, porque todos hemos estado expuestos a estos virus en algún momento probablemente, pues tenemos anticuerpos neutralizantes o anticuerpos que se pueden unir, aunque no se carguen el virus, se pueden unir a él. De manera que esto lo que va a hacer es impedir que cuando hacemos una terapia génica, si tenemos anticuerpos neutralizantes en nuestro organismo sin saberlo, no funcione, porque no van a poder entrar en la célula. Y estos anticuerpos van a hacer, por un lado, que no entre y que no se produzca todo el ciclo que os he contado antes, y también puede ser que estas proteínas terapéuticas que luego se secretan desde la célula, también despierte una respuesta inmunológica en el paciente, humoral, y que tampoco se pueda utilizar la proteína que se ha producido como terapéutica. Por tanto, esto es algo que se tiene que saber. Si esto es lo que ocurre, evidentemente, si tú tienes que hacer una segunda inyección porque se requiere, habrá que dar inmunosupresores, porque está claro que se habrán producido anticuerpos, pero de entrada, la primera vez, solo con los neutralizantes ya es suficiente para que, con los que uno ya tiene por previa exposición, ya podría ser que no funcionara la terapia. Bien, después que se descubrieron los adenosociados, los ensayos y los proyectos en adenosociados han explotado, ha sido como muy rápidamente, ha ocurrido todo, y en 2012 se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento el primer fármaco de terapia génica por virus adenosociados para tratar una deficiencia de la lipoproteína lipasa. En 2018, recientemente, también la FDA en Estados Unidos aprobó la primera terapia génica para tratar una retinopatía causada por este gen, RPE65G. El producto se llama Luxturna, ya está ahora mismo disponible, se usa, y vale $1 millón el tratamiento de salida. Ahora parece que están a 800.000, ha ido bajando, pero son 500.000 por cada ojo. Bueno, en este momento hay como alrededor de 1.500 ensayos clínicos con terapia génica en el mundo que ya tienen la regulación, están aprobados de forma regulatoria. Por tanto, este es uno de los éxitos mayores que han ocurrido en el siglo XXI, de cara a la terapia génica. Este ha sido el siglo y el tiempo que llevamos ha sido donde realmente se han podido empezar a utilizar de forma segura estas terapias y funcionan. Bien, ¿qué pasa en el riñón? Antes hemos comentado que no hay prácticamente ensayos clínicos, no hay ninguno, de hecho. Cuando miras ensayos clínicos del NIH, te encuentras muchos, dicen riñón, y te sale Fanconi, pero que no es la anemia de Fanconi, no es el síndrome de Fanconi renal, ¿no? Por tanto, bueno, hay una necesidad clara de terapias génicas, ya hemos dicho, 20-30%, incluso más, de las enfermedades crónicas renales son debidas a causas monogénicas, a genes que no funcionan y un solo gen. Por tanto, sería ideal, pero vamos muy lejos de otras terapias en otros órganos, porque, básicamente, ¿por qué? Pues porque el riñón es un órgano filtrador, para empezar.
porque tiene una estructura, que no hace falta que os lo diga, todos lo sabéis, súper compleja. Tiene una arquitectura, la nefrona, tremendamente compleja y además hay más de 20 distintos tipos celulares en cada nefrona, en el riñón, vaya. Eso significa que acertar con el lugar donde tienes que expresar tu gen y que pase por todas las dificultades que el riñón le va bueno, que tiene el riñón, pues es muy complicado. De manera que lo que normalmente se hace para otras enfermedades, que es la inyección por vía venosa del vector viral, tanto en humanos como en ratones, pues esto no funciona en el riñón, porque el glomérulo excluye cualquier proteína que tenga más de 50 kilodaltos de tamaño y el slit diafragma tiene un diámetro de 10 nanómetros. Si miramos todos los vectores posibles para terapia, fijémonos que el más pequeñito, que son los adenoasociados, tiene una cápside de 25 nanómetros de diámetro y una masa de 5 a 6 megadaltons, por lo tanto no cuela, el riñón no lo deja pasar. Bien, hay montones de publicaciones para hacer llegar la terapia génica al riñón, muchísimos, y se han intentado distintas vías, ya que no funciona la vía venosa, la vía sistémica, intravenosa, vamos a probar otras vías que vayan directamente al riñón. Una es la infusión directamente de los vectores en la arteria renal, ya sea con un catéter o una inyección. Otras dos vías son de forma retrógrada, hacer la infusión o por la vena renal o por el uréter, y ya finalmente inyectar la subcápsula renal a un nivel más alto para el córtex y más profundo para la médula. Aquí ha habido cantidad de experimentos con distintos viriones, con distintos métodos de infusión, con distintas concentraciones de vectores. Se han hecho muchísimos trabajos, pero la verdad es que no hay ninguno que... Algunos contaré al final ahora, pero vamos a seguir de momento con esto. Bueno, ¿qué podemos hacer para incrementar la eficiencia? O sea, para incrementar el acceso al riñón, pues ya lo hemos visto, se puede ir directamente al riñón, no pasar por la infusión intravenosa. ¿Qué más podemos hacer? Hemos visto que no había ninguna cápside que vaya al riñón. Por tanto, para aumentar la eficiencia, también tendríamos que aumentar ese tropismo utilizando ingeniería genética. Hoy en día tenemos muchas herramientas que los serotipos que os he presentado, que son 12, son naturales, se han aislado de mono, de humano, pero ¿qué serotipos podemos nosotros crear en el laboratorio? A nivel de DNA recombinante podemos hacer cosas. Esta sería una manera, ¿no? Usar ingeniería genética para cambiar las proteínas que están en esa cápside. Eso también permitiría evitar una respuesta inmune, porque ya hemos dicho que el estar expuestos previamente monta una respuesta inmunológica, pero si no hemos estado expuestos nunca a estas nuevas variantes, no tendríamos anticuerpos de entrada. También podemos hacer más eficiente la transducción del gen que vamos a clonar aquí dentro, lo que va a ser nuestro transgen, para producir la proteína terapéutica. Eso también lo podemos hacer. Y luego, por supuesto, pues optimizar la producción a gran escala, que esto ya es otro tema que aquí no podemos ahora hablar. Bien, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento para hacer nuevas cápsides? Pues lo que se hace es introducir en vectores ya conocidos, en el DNA de esos vectores, de esos adenoasociados, la forma en que se puedan producir de forma random, de forma al azar, diferentes péptidos. O sea, que haya péptidos que no están normalmente expresados en esa cápside viral. Toda esta librería de distintos péptidos se introducen en ratones y se espera a ver hacia dónde va cada uno de ellos. Se cogen de cada órgano, se purifican, son candidatos, hemos visto que van a distintos órganos. Esto se vuelve a hacer un screening y se vuelve a empezar. Esto es lo que es la evolución dirigida. O sea, sabemos que en la evolución hay cambios, hay mutaciones, hay cambios genéticos, pues aquí lo vamos a provocar para que vaya más rápido y a ver cuál de ellos funciona mejor y si hay alguno que va al riñón. Hay otra forma que me ha parecido súper interesante, que es pegar un pequeño epítopo, en lugar de poner 7 péptidos nuevos, se pone un pequeño epítopo que se expresa en la cápsula, en la parte externa de la cápside, al que se le puede unir un DNA de cadena simple, un oligonucleótido, de forma covalente, que a su vez está conjugado a un anticuerpo que reconoce un receptor en la célula target. Esto ya es increíble, ¿no? Muchos pasos,
Pero fijaros, es componer un anticuerpo y con el adenoasociado, hacer un mix de las dos cosas. ¿Esto qué nos permitiría? No estar tan preocupados con la cápside, sino con ir cambiando el anticuerpo cada vez que queremos ir a una célula concreta y vamos a un receptor de esa célula o a una proteína de membrana de esa célula. Eso sería genial. Por tanto, y estos receptores, y estos anticuerpos, la mayoría de las veces pues, son hasta comerciales. Por tanto, esto sería una forma de llegar no solo al tejido, sino a la célula, porque aquí ya nos vamos a una manera mucho más fina de llegar. No vamos al riñón, vamos al podocito, al túbulo, a cualquier lugar de la nefrona si tenemos el target adecuado. Por tanto, sería como armar a este adenoasociado con cada vez un fusil distinto para llegar donde tiene que ir. Bueno, otra cosa que se puede hacer, hemos hablado de la vía de administración, de cómo mejoramos las cápsides. También podemos trabajar en lo que es la parte génica, lo que se va a transcribir y a traducir en proteína terapéutica. Este promotor, en lugar de ser un promotor que va a cualquier lugar, como puede ser el promotor del citomegalovirus, que es ubicuo, lo vamos a hacer específico. Podemos poner un promotor específico de un determinado tejido, de una determinada célula. El transgen, el gen terapéutico, el transgen, le podemos hacer optimización de codones para que se traduzca mejor. En la cola poli-A podemos poner cambios para que ese poli-A se unan microRNAs que van a estabilizar muchísimo mejor el RNA y por tanto tendremos opciones de estar produciendo proteína más tiempo. Todo eso se puede hacer. Y todo esto puede tener efectos positivos en la expresión génica, ¿vale? O sea, es la vía de administración más mejorar las cápsides, más mejorar lo que tenemos dentro del gen. Bien, y ahora, así como ejemplo, de los muchísimos que hay en la literatura, os hablaré de uno, que es de Stephanie Cherqui, seguro que todos la conocéis. Stephanie Cherqui hizo un trabajo para ver cuáles de los vectores serotipos, eligió 5, el 5, el 6, el 8 y el 9, cuáles de estos serotipos iban mejor para el riñón utilizando la vía intravenosa y la vía de la retrógrada por la vena renal. Esto fue su trabajo. Entonces, lo primero que hace ella es inyectar los 4 serotipos que estudia, el 5, el 8 y el 9, por la vena renal. Utiliza un reporter, que sería el transgen. Le llamamos reporter porque nos informa de dónde está ahora la proteína, si se ha transcrito, si se ha infectado, si se ha transcrito. En lugar de poner nuestro gen de interés terapéutico, aquí se pone un gen reportador, un gen que produce luciferasa. Podría ser proteína verde, green fluorescence protein, cualquier gen que lo veamos bien. Pero ponemos un look porque esto nos permite hacer imagen in vivo, lo que se llama IBIS, ¿no? Entonces, nosotros ponemos un promotor CMV Cherqui, un promotor CMV, quiere decir ubicuo, con el gen reporter luciferasa y lo inyecta por la vena de la cola y hace imagen en vivo. Y aquí veis que el 5 no da ninguna respuesta porque esto es la luz que se desprende cuando tú inyectas el ratón con luciferina, que es el sustrato de la luciferasa, y si se ha expresado la luciferasa, emite luz. Y esto es lo que mide el imagen. El 5 no da nada, el 6, el 8 y el 9 sí que dan. Quiere decir que han ido en algún lugar están esos adenoasociados que ella ha inyectado. Cuando lo mira a nivel, estos animales se sacrifican, después de la eutanasia se mira en qué órganos están la señal. Se puede hacer también a nivel del órgano, en esa máquina. ¿Y qué ven? Pues que están prácticamente en el hígado, tanto el 8 como el 9, también el 6, en riñón nada y en músculo un poquito. Por tanto, se decide que no... Se confirma, una vez más, que la vía endovenosa no es la mejor para el riñón. Ella prueba, como he dicho antes, la retrógrada por la vena renal. Aquí lo que hace es todo igual, excepto que cambia la inyección por la vena renal. Mantiene todo lo demás. De nuevo ve lo mismo aquí y aquí ya ve una mejoría. Si os fijáis, aquí en el riñón ya ve, tanto en el derecho como en el izquierdo, una expresión, especialmente en el izquierdo, que es donde inyecta. Y cuando lo mira más en detalle, se da cuenta que el 9, el serotipo 9, funciona muy bien en córtex, los otros más o menos igual, pero el 9 particularmente en córtex. Por tanto, la inyección por vía retrógrada sería la deseable. ¿Qué más hace? Pues cambia el promotor. El gen luciferasa lo mantiene, pero ahora cambia el promotor. En lugar de poner el CMV, que es ubicuo, pone un promotor específico de riñón. ¿Y qué consigue? Por la vena de la cola o por la vena renal vuelve a probar ahora ya el 9, solo el serotipo 9. ¿Qué ve? Pues que con el CMV el hígado está a tope y que no hay en riñón, pero con la vena renal
El serotipo 9 con un promotor específico tiene una señal muy superior a la que tenía hasta el momento, pero lo más importante también es que ha podido bajar la expresión en el hígado con el serotipo 9. No ha llegado al hígado de la misma manera. Llega, pero se expresa mucho menos, porque el promotor en el hígado no funciona. ¿Vale? Entonces, al final de todo esto, el paper lo que nos está diciendo ese trabajo es que el serotipo 9, un promotor específico y la inyección por la vena renal es la manera más óptima de hacer delivery de genes en el riñón, según este trabajo. Y ahora me permitiréis que unos momentitos, muy poco, os hable de un trabajo que hemos iniciado en el grupo, en base a este trabajo de Cherky. Fue pedir un proyecto al Ministerio de Economía y Competitividad, CEDETI, con una empresa, asociados con la empresa Nineva, se creó para ello, para desarrollar una terapia génica para el tratamiento de formas nefróticas del síndrome nefrótico. Enfocándonos en el gen CRB2. El gen CRB2 podía ser cualquier otro. Aquí lo importante era tener un modelo para ver cómo funcionaba. Y sobre todo, crear un vector que fuera como una plataforma para meter cualquier gen que se quiera meter después de ver que este funcionaba. Y así llegar a más enfermedades. Este era el objetivo, este es el grupo. Yasmín Arévalo ya no está en el grupo, pero en este momento era una estudiante, una investigadora postdoctoral que hizo la tesis en el grupo previamente, la doctora Ariceta, que todos conocéis, no hace falta que la presente, Miguel Chillón, que es el que lleva la unidad de vectores virales de la Universidad Autónoma en colaboración con la UAB, con el VIR, tiene doble afiliación, el doctor Alonso Narváez, que es un urólogo que sabe microcirugía y que nos ha ayudado muchísimo, y la doctora Mercedes Pérez, que es una radióloga intervencionista. Por parte de Nineva estaba el CEO, Mar Ramis, y Fernández Miranda, que es el CSO. Y nosotros nos propusimos, teníamos que conseguir, primero, un modelo animal de la enfermedad, por tanto, un CRB2-KO. Teníamos que conseguir un promotor específico que llevara el gen terapéutico a podocito, porque es una enfermedad del podocito. Queríamos probar la inyección retrógrada por la vena, porque es lo que había dicho Cherky, que funcionaba mejor. Y luego teníamos que estudiar la distribución de esos adenoasociados una vez en los animales. El modelo animal era un modelo CRELOX-P. ¿Sabéis lo que CRELOX-P quiere decir? Que el gen de interés, en este caso el CRB2, está flanqueado por unos lugares de reconocimiento de una CRE recombinasa. La CRE es una enzima que corta justo por ahí cuando se expresa. ¿Sí? Entonces, esta CRE recombinasa tiene un promotor que va solo a podocito, el promotor de la podocina. O sea, este animal expresa en sus podocitos, porque tiene un promotor de podocina, la CRE recombinasa, que es una enzima que no tenemos, pero que tiene la capacidad de cortar justo en esos sitios, cuando se los encuentra. Cuando se cruzan estos dos animales, al final, y después de muchos cruces, conseguimos animales homocigotos para la mutación, para el gen floxeado, que así se llama, el que lleva dos cargas, dos alelos con los lugares al lado del CRB2 que puede reconocer la recombinasa y la recombinasa. Y cuando eso ocurre, el gen CRB2 salta. Esto es para que salte solo en el podocito, para que no se dé en otros lugares de la célula, del organismo. Por tanto, ya teníamos el modelo, que fijaros, todos los que son CRE positivos, mirad la proteinuria que tienen. Esto es la proteinuria que tenían los animales a las 4 semanas. Y que fueron aumentando, 5, 7, 10 semanas, la proteinuria era masiva. Y también vimos que la estructura de la barrera glomerular estaba francamente tocada en los KO, que no en los wild type. Por tanto, el modelo ya lo teníamos. Lo siguiente fue hacer un vector que fuera solo, igual que se había hecho que la CRE recombinasa fuera solo al podocito, pues este vector nuestro con el gen de interés, aquí sí, el CRB2, en el futuro, para tratar esos animales, tenía que tener, que fuera específico, y para genes específicos, por tanto un promotor específico. Y el promotor que elegimos fue también el de la podocina. ¿Qué pasa? Eso no lo he dicho antes. Estos vectores acomodan como mucho 4,7 kilobases. Quiere decir que hay una limitación para las enfermedades que tienen genes mayores de ese tamaño. ¿Qué hay que hacer? Pues optimizar tanto como podamos todo aquello que nos sea necesario, o que no sea, el gen no se puede tocar, bueno, se puede hacer un mini gen, pero en este caso no hacía falta,
Lo que teníamos que intentar, y este fue nuestro trabajo, es minimizar la parte promotora, un promotor mínimo que nos llevara igualmente el gen al podocito. Y lo que hicimos fue solo utilizar 0,3 kilobases del promotor de podocina, que contiene lugares de unión de estos dos factores de transcripción que son específicos del podocito y no están en ningún otro lugar. Este vector, respecto a otros que había ya descritos, el de Moin Salem en la Universidad de Bristol, podía acomodar 1,4 kilobases más para el gen terapéutico, lo cual quiere decir que nos ampliaba el espectro de enfermedades a las que podíamos ir. Bien, estos factores de transcripción están presentes en las células HEC y no están presentes ni en GILA ni en HEPG2, que son otros modelos celulares. Cuando utilizamos el gen CMV, todas las líneas celulares tienen expresión de la luciferasa, del gen reportero, porque este promotor no es específico, es ubicuo. Sin embargo, cuando usamos nuestro promotor, vemos que solo se expresa en las células que tienen los dos factores de transcripción, que son HEP293. En las otras no se expresa. Y esto se comparó con otros promotores y vimos que este sí funcionaba. Bien, lo siguiente, ya teníamos un promotor que funcionaba de forma específica, fue inyectar por la vena renal de forma retrógrada, primero azultripán, un colorante, para ver si llegaba o no llegaba. Y llegamos. Esto no fue fácil, pero lo conseguimos. Fijaros que los riñones están azules porque hemos inyectado el azultripán directamente en la vena renal, ha subido. Si entraba el azultripán, era previsible que también entraran los vectores cuando los inyectáramos. Por tanto, la técnica ya la teníamos. Bien, cuando hicimos la biodistribución con luciferasa, no vais a ver nada con CRB2 todavía, porque estamos en luciferasa. Cuando hacíamos como hizo Cherky, ¿no? Primero con CMV y la luciferasa, vimos que sí, podíamos llegar. Este animal no se ha inyectado bien, pero los otros, y tampoco por la parte dorsal, pero sí en la ventral, tiene expresión. Aquí hay expresión de luciferasa con CMV, pero no había nada con nuestro promotor específico. Tampoco con el de Moin Salem, que es un vector reconocido como un buen vector. Esto era en wild type. Sacamos los tejidos de los animales y efectivamente vimos que era el hígado y los riñones con CMV y nada con nuestro vector, ni con el de Moin Salem, que también se usaba. Hicimos lo mismo ahora con los animales CAO, vimos exactamente lo mismo, que con el CMV sí obteníamos señal. Estos son animales, este animal no funciona, los otros sí. Y nada con el nuestro, que tampoco se veía en los tejidos. Bueno, por tanto, aquí hay mucho trabajo para hacer todavía. Está claro, ¿no? Porque no sabemos qué nos está pasando. Quizá lo que está pasando es que como tenemos un promotor tan específico de podocito, sea demasiado grosero el método para poder ver si están o no están. Porque estamos hablando a nivel celular, no a nivel de todo el órgano. Eso es una explicación. Y ahora nos faltaría ver cómo se transducen los virus, el adenovirus, cómo se transcribe y si la proteína está o no está. O sea, hay un trabajo ahora a hacer para ver cómo esto se puede mejorar. A la vez que estábamos haciendo todo esto, también estuvimos colaborando, han estado en todo el grupo de trabajo, con Alonso Narváez, el urólogo de adultos, y Marino Asensio, que es el jefe de pediatría, de urología pediátrica, para ver, el día que esto funcione, cómo se traslada esto a humanos, porque no podemos hacer este tipo de intervención en humanos. De manera que lo que se propuso, y lo que estamos hablando ahora, es de hacer un ECMO approach con la cirugía robótica, la varotomía, autotrasplante, para poder pasar 2 horas de perfusión, por ejemplo, con los adenosociados, con una máquina de ECMO, para que no vayan. Además, la ventaja de esto sería que se quedarían aquí, en el circuito, los virus, que podríamos limpiar el circuito antes de volver la circulación en marcha, con lo cual ya perderíamos el tema de voy a infectar otros tejidos que no sabemos qué impacto puede tener y qué efectos secundarios puede tener eso. De manera que esto parece una buena opción, porque esto ya se usa, las máquinas de ECMO. Si en esto le vas perfundiendo durante 2 horas los adenosociados, luego los puedes retirar y ya le das más tiempo. Pensar que lo que hacemos en los ratones son 15 minutos de clampaje, porque si nos vamos más allá les hacemos daño. No podemos estar clampando más de 15 minutos. Y en 15 minutos sí tiene que integrar el virus, también es otro problema. Y esto lo íbamos a hacer con cerdos, porque tenemos quirófano para cerdos en Vallebrón y todos los urólogos están trabajando siempre con cerdos, por tanto, ya hemos hecho otros trabajos con ellos. Esta era una manera. La segunda manera que se propuso, en colaboración con la doctora Pérez, que es radióloga intervencionista, es entrar catéteres y balón y poner un catéter, inyectar, poner un balón, luego igual, ¿no?
también para tener retenido durante más tiempo, pero esto serían 20 minutos máximo, porque aquí sí que estamos parando la circulación del riñón, en el otro modelo no. Así que todo esto es lo que nos pusimos a hacer, estamos en construcción todavía, nos han dado una patente, hemos conseguido una patente por el promotor específico y pues espero que os pueda contar alguna cosa más de aquí a poco. Este es el grupo de investigación, estamos en Vallebrón, en el Instituto de Investigación en el hospital, en el campus, y tenemos, bueno, pues agradecer a todas las agencias y a las asociaciones de pacientes que nos financian parte de nuestra investigación y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, primero dar las gracias. La verdad es que las dos ponencias son impresionantes, de un nivel brutal. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, felicidades a las dos ponentes porque la verdad que hemos quedado impresionados. Yo tenía una pregunta para Teresa porque nosotros no hacemos el diagnóstico del mitocondrial porque todo esto de la heteroplasmia y el músculo y tal no lo veo claro. Aunque tenemos el gen en el panel, si lo vamos viendo, pero la verdad que como no sé qué niveles tenemos que ver y tal. Entonces me ha sorprendido un poco cuando has dicho que para conocer el grado de heteroplasmia real tendríamos que trabajar con la orina, en el caso de las enfermedades del riñón. Pero claro, en la orina las células que hay son sobre todo del epitelio vesical, ¿no? Porque o sea, a lo mejor cae algo del riñón, pero será allí para mirar la heteroplasmia, si hay 70%, más de 80%, que no lo veo claro esto cómo se tiene que hacer. Sí, ya nosotros, o sea, de hecho el paciente que he presentado, entonces solo hacían el estudio en sangre. Y ahora es verdad que cuando nos los pedimos siempre nos dicen que mejor que la sangre les mandemos la orina. La verdad es que, hombre, si tienes la alteración genética, independientemente del nivel de heteroplasmia, tienes la enfermedad, pero lo de los niveles de heteroplasmia en orina es lo que he encontrado en la literatura y porque nuestros bioquímicos, porque lo hacen el servicio de bioquímica y en el 12 es lo que piden ahora. No sé muy bien, no siento no responder a tu pregunta, pero sí que les parece mucho más fiable obtener el nivel de heteroplasmia, no sé qué células utilizan, pero obtener el nivel de heteroplasmia en la orina. Ya no se lo hacen en sangre. Pero no lo sé, lo siento. Es que no sé de dónde sale el DNA, la verdad. No lo sé, no lo sé. Nosotros los niños que tenemos con afectación mitocondrial y hemos hecho siempre el diagnóstico en biopsia muscular. La heteroplasmia siempre nos buscan en una biopsia muscular. Ahí es donde nos hacen el nivel, nos sacan el ADN mitocondrial y donde nos hacen el diagnóstico. Nosotros tenemos bastante niños con afectación glomerular de estos pacientes. Tenemos Kersay, tenemos varios pacientes que tienen afectación glomerular. Son focales sedimentarias en general por lo que debutan, síndromes nefróticos, tenemos uno trasplantado. Tenemos bastante afectación a nivel infantil de estas enfermedades mitocondriales. Generalmente los diagnósticos que se han hecho han sido biopsias musculares en todos estos pacientes. No, es que no he escuchado muy bien. No sé si era un comentario o una pregunta. Pregunta de nuevo, es que no se escucha muy bien. El diagnóstico de la heteroplasmia siempre lo hacemos en la biopsia muscular nosotros. Siempre nos echan ahí el diagnóstico. Y todos los pacientes que controlamos nosotros, todo el diagnóstico se ha agregado la certeza diagnóstica en la biopsia muscular. Es donde hemos obtenido las células para poder sacar ADN mitocondrial. Sí, en nuestro hospital también. Los neurólogos hacen también biopsia muscular para hacer el diagnóstico. Yo creo que ahí la limitación nos las pusieron a los nefrólogos porque nos conocen y saben que pedimos muchas pruebas genéticas y entonces, como para llegar al diagnóstico sirve la sangre, a nuestros pacientes no les hacen biopsia, pero yo creo que si realmente quieres llegar a un nivel, o sea, conocer exactamente el nivel de heteroplasmia y demás, sí que lo hacen en el músculo. Yo sí que lo hacen en el músculo también. Aquí tenemos otra. Sí, quería hacerte también una pregunta a la doctora Cabero. No, porque me suena haber leído algún report sobre
la posibilidad de herencia mitocondrial de origen paterno. Será algo anecdótico, obviamente, pero entonces, respecto al consejo genético, podemos decir de forma tan tajante que si no es de herencia materna no va a haber posibilidad de transmisión de una enfermedad mitocondrial. Se oye fatal, perdóname. ¿Me estás diciendo si el padre está afectado? Si podemos decir. A mí me suena haber leído algún caso aislado, anecdótico, que obviamente no va a ser la norma, de una herencia mitocondrial por transmisión paterna a la descendencia. Entonces, respecto al consejo genético que habías comentado de si solamente por herencia materna existe esa posibilidad, la pregunta era si realmente podemos ser tan tajantes de decir... Y bueno, lo tajante de mi comentario en el consejo genético paterno viene de lo que hay publicado en la literatura. De hecho, hay un artículo concreto que solo habla del consejo genético y son así de tajantes. Es verdad que sí que hablan de un caso, pero que es extremadamente raro, entonces no lo tienen en cuenta. Yo para Ana, una pregunta. Yo soy clínico y la verdad es que estas cosas, no sé, como este hotel, ¿no? Estamos en el espacio, ¿no? Una pregunta muy simple. Si yo considero que tengo una mutación, por ejemplo, en el caso del podocito, que es una célula que no se regenera, si tengo una mutación, en el caso del podocito, que sé que es una célula que no se va a regenerar, ¿esta terapia qué papel tiene ahí? Si ya no tiene, no sé. No, la pregunta es... Venga, sin micro. A ver, si yo asumo que tengo una enfermedad hereditaria que afecta al podocito, que es una célula que no se va... Ahora no se oye, vale. Ahora se... A ver. Me estáis poniendo nervioso, coño. Es que allí se oye muy mal. No, la pregunta, no sé, estamos hablando Paco y yo, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si asumo que tengo una mutación que va a producir una alteración estructural en el podocito, que es una célula que no se va a regenerar, ¿qué papel tiene esta terapia si yo sé que eso no se va a poder regenerar? Pregunto. A ver, la terapia lo que hace es reemplazar el gen que no funciona. Tú tienes un gen... Ay, perdón. Tú tienes un gen que no funciona en el podocito y que te produce un síndrome nefrótico de origen genético por la mutación en el gen que sea. Si tú lo que haces con el virión, con ese adenosociado, lo que tú llevas es infectas con el virión, se va a la cápsula y se mete el gen corrector, el gen que está mutado en el paciente, lo pones tú wild type en el virus. Y el virus lo lleva y se queda en el paciente, en la célula, en el podocito. O sea, tú corriges... ¿Tiene la capacidad de generar, por ejemplo, la actina que tiene deficitaria, por ejemplo? Sí. Tú, si te llega a la célula, esa célula ya tiene el gen bueno, ya no tiene el gen. A ver, hay genes, por ejemplo, que son mutaciones que son dominantes negativas y por mucho que le pongas un gen que está bien, luego no puedes curar porque ese tiene un efecto dominante negativo. Entonces ahí tienes que eliminar el gen. Ahora en las técnicas de CRISPR también se está pensando, eliminas el gen que no funciona para poderle poner el gen que funciona. Y entonces tú es como que cambias el gen. Le cambias el gen o simplemente... Pero es que el virus, el DNA se replica igualmente en la célula. Y lo bueno del podocito es que como no se regenera, no habrá que hacer más intervenciones. Si fuera del túbulo proximal, que es constante en la renovación, constante, tiene una vida, ¿no? El túbulo, la célula epitelial del túbulo proximal. Ya lo entiendo. Entonces se va diluyendo porque es hipisomal, no se integra, es hipisomal. El adenosociado se queda allí y se va reproduciendo, pero no se integra en el genoma. Si la célula se divide, vas perdiendo ese contenido. Entonces tienes que volver a hacer una inyección y ahí es cuando puede que sea, aparte de más caro, porque ya veis los precios por dónde van, aparte de más caro, es que además tengas un problema de respuesta inmunológica, porque ahora sí que vas a recibir de nuevo algo que ya tu sistema inmune ya vio. ¿Vale? El podocito tiene la ventaja de que como no está ahí, pues puedes hacer una terapia y ahí se queda el gen que tú has puesto bueno y funciona. Una cosa, Ana, perdón. Sí. En relación a esto, no estoy. Aquí. Pero yo sí que entiendo la pregunta que te hace Lolo, porque si el paciente ya lo habéis diagnosticado, por ejemplo, este niño CRB2, que ya sé quién es,
él ya tiene glomerulosclerosis, ya tiene todavía no. lesiones en el riñón. O sea, esto se tendría que hacer como para un hermano que sepas que tiene la mutación y que no ha desarrollado la enfermedad, pero si él ya tiene el riñón con esclerosis y tal, por mucho que le metas el gen bueno, la lesión aquella ya no se recupera. Estoy de acuerdo si estás en un momento de la enfermedad que ya no es posible volver atrás, lógicamente, pero toda esa información a ti te permite, cuando hay un niño que tiene un problema y se le hace el diagnóstico genético CRB2, ya actuar desde el principio. Hombre, pero es así, ¿no? Pero está, por ejemplo, que es recesiva, o sea, sería para el hermano, si acaso, porque el niño ya, ¿no? O sea, Bueno, si el niño ha tenido el síndrome nefrótico cortico resistente, lo han biopsiado y va avanzando y tiene glomerulosclerosis segmentaria y focal, cuando tengamos todo listo, pobre, ya. Bueno, pero el niño va a progresar con la enfermedad y si le reparas el gen antes de que progrese más, se va a quedar ahí, no va a ir a más, ¿no? Y bueno, y con respecto al tema de la generación de anticuerpos, ¿cómo en el ensayo que has puesto, eso cómo lo han salvado, ese problema? No has puesto que está en una terapia ahora en el ensayo clínico, ¿cómo se ha solventado el problema del anticuerpo? No, estoy preguntando con el tema de los anticuerpos, desarrollo de anticuerpos. O sea, hay una guía de ensayo con una molécula, ¿no? Que has dicho, ¿no? Que vale 1 millón de... Sí, eso es para el ojo, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se ha salvado el problema ese de la generación de Bueno, porque anticuerpos? es que la retina tiene muy poca impacto en la inmunología, pues es muy cerrado. Es que, claro, hay terapias que son más fáciles porque es muy local, no es sistémico. El riñón es que el gran problema es el riñón. Por ejemplo, el hígado, tiene entropismo todos por el hígado, es que es muy fácil llegar al hígado. Al ojo no es fácil, pero hay uno que va al ojo. Pero bueno, tú puedes inyectar en el ojo y ahí se queda. Con lo cual tampoco despierta una respuesta inmunológica. Por lo tanto, hay muchos factores. Evidentemente, lo que se desprende de todo lo que he explicado es que es muy difícil la terapia génica en riñón. Muy difícil. Y lo va a seguir siendo. A la pregunta, ¿no? ¿Es una utopía? No es una utopía, pero va a seguir siendo muy difícil. Y en este momento lo que hay son terapias celulares que se están poniendo en marcha. Hay un estudio que ya está ahora mismo funcionando, de Stephanie Cherky también. Ella lo que hace es sacar las células progenitoras de la sangre de un paciente, le cambia el gen y le devuelve. Y esto está funcionando. Y esto ya tiene la aprobación de FDA y ya están haciendo ensayos clínicos. Bueno, eso puede ser que funcione bien, porque estas células progenitoras al final lo que hacen es convertirse en células del podocito, acaban ahí. Una pregunta. Para ti, Teresa, la última, ¿qué valor tiene la microscopía óptica electrónica en ver esas imágenes de la mitocondria? ¿Eso es fácil de ver? ¿Tiene utilidad para pensar en la enfermedad? Sí, o sea, fácil de ver es, pero es verdad que si hablas con un patólogo, pues como ocurre con los cuerpos de cebra del Fabry, que en realidad pues fármacos pueden dar esas imágenes de mitocondrias así distorsionadas, o sea que puede haber otras cosas que también las den. De hecho, esto pasó desapercibido al patólogo que vio esa microscopia electrónica, que además era el Gran Barat, que es un nefropatólogo muy bueno, y fue cuando ya estaba el diagnóstico de la enfermedad mitocondrial, al revisar, de hecho fue para presentarlo en Glossen, se revisaron las imágenes del electrónico cuando llamó la atención esas mitocondrias. Un segundito, es que ahora estaba pensando, para Elisabet, esto que has dicho vale para cualquier terapia, no solo para la terapia génica, ¿no? O sea, tú tienes un paciente que cuando descubres una terapia, si está evolucionado, ya a partir de ahí, ¿no? Es el mismo problema para cualquier terapia. Ya está, claro. Al trasplante. La idea es llegar antes de que fibrose, ¿no? Antes de que esté en un estado más avanzado, poder tener una terapia a punto para los niños que se demuestre que tienen mutaciones en esos genes. ¿Hay ensayos clínicos ahora mismo en marcha con este tipo de terapia para otro tipo de patología que no sea la genética? Para este tipo de terapia, que no sea la genética... Sí, por ejemplo, la nefropatía diabética, por ejemplo. Bueno, es que no hay ningún ensayo clínico para riñón ahora mismo. Bueno, yo ahí... Bueno, Didi. Sí, no, o sea, es una enfermedad que afecta al riñón, pero que es por la síntesis de C5 que van a lanzar
terapia génica para bloquear la expresión de C5 a nivel hepático como tratamiento del hemolítico urémico. Justamente iba a decir eso, que hay hay algunos ensayos que no van al riñón, pero favorecen al riñón. Entonces, es una forma indirecta de curar algún tipo de enfermedad renal o mejorarla, porque aunque no sea directamente en el riñón, estoy pensando en el péptido nitraurético, que hay un ensayo clínico donde se ha visto que, aunque no va al riñón, mejora extraordinariamente la función renal. Entonces, eso es indirecto y eso también puede ser, claro. Pues, si no tenemos más preguntas, pues damos ya por concluida la charla, ¿vale? Bien, muchas gracias. Y gracias por invitarme.